Muy buenos días, los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús en este hermoso día que Él nos regala y gracias a Dios que podemos estar por este medio trayendo esta clase para que podamos juntos seguir creciendo y edificándonos. Quiero invitarles a orar para comenzar esta clase y luego ya damos inicio. Vamos a estar orando. Bendito y soberano Dios, amado Padre, tú que eres amoroso, Señor y misericordioso, te agradecemos, Padre, porque tú una vez más permites que podamos ir creciendo, Señor, en lo que es el tema del liderazgo, Padre, que podamos comprender, Señor, cuál es el liderazgo, cuál es ese modelo que tú planteas para nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas darnos sabiduría en esta clase que tendremos hoy, para que todo lo que se diga, para que todo lo que escuchemos pueda ser de bendición y de edificación para nuestra vida y para nuestros ministerios, Padre. Muchísimas gracias, Señor, por permitir que una vez más podamos reencontrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de el modelo de liderazgo. ¿Se acuerdan que la clase pasada dimos la primera parte del triángulo de liderazgo, donde la base era la parte espiritual? Hablábamos de que en el centro tiene que estar Dios y su palabra. Y hoy vamos a estar viendo, Dios mediante, las otras dos partes de este triángulo, donde vendrían a ser como las características que debe tener ese modelo de liderazgo que nosotros somos llamados a ejercer, a seguir. Así que bueno, voy a compartir la presentación de hoy. Muy bien. Y hoy vamos a ver lo que vendría a ser el liderazgo servidor. Este liderazgo servidor va en conjunto con el liderazgo espiritual, esa base que hablábamos la clase pasada. Nosotros no podemos ser líderes siervos sin ser primeramente líderes espirituales. Es como uno va con el otro, va complementando, se tiene que ir junto. Y no podemos solo ser líderes espirituales y no ser llamados a servir al que está a nuestro lado. Y lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es que podamos servir, ser líderes que sirven, que ayudan, que van, que se mueven, no que manden, sino que sirvan. Y eso vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a basarnos en el modelo de modelos que es nuestro Señor Jesús. Él desarrolló cuando vino a la tierra un liderazgo servidor. Y ese mismo liderazgo somos llamados a desarrollar nosotros. Somos llamados a imitar ese liderazgo. Como ven, el triángulo que vimos la clase pasada y vamos a recordar un poquito el valor fundamental que es Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar al cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. Hombres y mujeres comprometidos bíblicamente a todo esto. Y vamos, a lo largo de las clases que siguen, vamos a ir viendo un poco también qué es visión, qué es meta, qué es mover el cuerpo de Cristo. Vamos a estar viendo todo estos temas, pero hoy también vamos a estar viendo esto del liderazgo servidor. Una definición de liderazgo servidor por este autor nos dice: la habilidad de influenciar a personas a trabajar con entusiasmo por metas identificadas para el bien común, con carácter que inspira confianza. Esto es un liderazgo servidor, la habilidad de influenciar a las personas a trabajar con entusiasmo. ¿Y qué mejor manera de influenciar a alguien, perdón, cuando me ven haciendo algo? Va a ser imposible influenciar a mis hermanos a que sirvan si nunca me ven sirviendo. Es necesario ser esa influencia, ese ejemplo para que se dé este liderazgo servidor. Y para un bien común, con carácter que inspira confianza. Confianza en que lo que estamos haciendo, confianza en que la meta que planteamos nos va a llegar a alcanzar la visión que el Señor nos encomendó. Confianza en que ese propósito que estamos siguiendo viene de Dios. Inspirar esa confianza en el ministerio, en los que nos rodean, es lo que necesitamos para que se lleve a cabo este liderazgo servidor.
definición, por otro sobre el liderazgo servidor, dice, Robert dice, el líder servidor es una persona que modela liderazgo a través del servicio. No hay, no hay otra forma de modelar el liderazgo si no es a través del servicio. Necesitamos, y vamos a verlo hoy, limpiar los pies de nuestros hermanos. Necesitamos ir, lavar, estar, movernos. Y vamos a ver un poco esto en la clase de hoy. No podemos ser líderes que miren desde lo lejos o que digan, hace esto, 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 y nos quedamos al margen sin ayudar, sin colaborar, sin involucrarnos en esto llamado servicio, solo inspeccionando por ahí o lo que hace un jefe. Hay un video muy interesante que le voy a compartir para que lo estén mirando. Se lo voy a mandar a Abraham seguramente para que, para que lo miren. Y este video habla acerca de un líder jefe, perdón, un jefe y un líder, la diferencia que hay entre un jefe y un líder. Y marca bien la diferencia. El jefe siempre es el que se queda al margen y es la posición de autoridad y que manda a hacer tal y cual cosa como yo digo que quiero que se haga. Ahora, el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo servidor, tiene que ser esa persona que va, que hace, que está, que se mueve, que colabora, que no le importa tener que usar sus manos, sus pies, que no le importa tener que hacer actividades pequeñas quizás o diversas para poder colaborar, para poder servir. Y la definición de liderazgo servidor, como decíamos hoy, la definición de las definiciones las encontramos en Jesús, quien es el mayor ejemplo de servicio que podamos ver. Y en Marcos, su capítulo 10 su verso 44 y si leemos todo el Evangelio vamos a ver muchísimos lugares donde Jesús sirvió, podemos ver ese modelo de una forma muy clara en los Evangelios y dice, el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Así es, ser esclavos de todos. A eso nos llama el Señor Jesús. El Señor Jesús se despojó de toda su gloria, de toda su naturaleza, para hacerse hombre y venir al mundo a servir a la humanidad. Sirvió de una manera tan profunda que entregó su vida por ti y por mí. Somos llamados a esto, a servir. El que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos. Deberá ser el último. Es tan interesante, ¿no? Lo que nos enseña el Señor Jesús. No solo con sus palabras, sino como decía hoy, con sus hechos. Él muestra esto del liderazgo servidor. El modelo bíblico de liderazgo es Jesús. De liderazgo servidor es Jesús. Vemos ahí en la imagen ese tacho, esa fuente, esa, esa toalla. ¿Y saben lo que pasó en ese momento? Nos cuenta en el Evangelio de que Jesús estaba reunido con sus discípulos y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Es la historia que leemos siempre en la Santa Cena. Y es una historia muy importante, muy interesante. La actitud que tuvo Jesús. Empezó a lavar los pies de sus discípulos. Se sacó el manto, sacó la toalla, se arrodilló y comenzó a lavar los pies. Este trabajo normalmente lo hacían los esclavos. Ellos hacían este trabajo, pero a Jesús no le importó y lo hizo. Se ató esa toalla y comenzó a lavar los pies. ¿Cuántos pies estamos lavando nosotros hoy? ¿Sabía Jesús que, que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería? Este es el fundamento. Él estaba seguro, Jesús pudo hacer esto, pudo asumir ese rol de siervo a la perfección porque estaba seguro de dos cosas. Estaba seguro en su relación con Dios, en lo profundo y cercana que era esa relación con el Padre, esa relación de padre-hijo, de confianza, de amistad, como veíamos,
Y también estaba muy seguro en su conocimiento de lo que Dios quería que él haga. Él sabía y entendía a qué vino al mundo. Y era esto, era servir a la humanidad, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Hoy estamos seguros de esto. ¿Sabemos qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy segura en mi relación con Dios? ¿Es cercana, es profunda como la relación de Jesús con su Padre? ¿Cuánto del servicio se ve reflejado en el liderazgo que estoy llevando? Son preguntas que nos hacen reflexionar en cómo estamos ejerciendo ese liderazgo. Si se está pareciendo al liderazgo que Jesús muestra y deja como modelo, o estamos muy distanciados de lo que Jesús nos enseña. Y ahora la pregunta es, ¿qué motivó a Jesús? ¿Qué motivó a Jesús a servir con tanto entusiasmo, con tanta pasión? ¿Qué lo motivó? Y dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús lava los pies a sus discípulos porque los ama. Jesús entrega su vida por nosotros porque nos ama. Todos conocemos esta historia. ¿Y quiénes estaban ahí? En esa historia Jesús se ata la toalla, como dije, se postra y lava los pies de aquel que lo iba a negar, de Pedro, que luego de un rato lo iba a negar. Jesús lava el pie de aquel que lo iba a entregar para que sea crucificado, de un traidor. Pero no le interesó. Jesús sabía todo esto, pero no le interesó. Porque lo que le impulsa es el amor por la persona, el amor por su prójimo. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso era lo que impulsaba a Jesús a servir en su ministerio. ¿Y hoy qué nos está impulsando a nosotros? ¿Es el amor? Y quiero decir algo que pude observar muchas veces y que muchas veces a mí también me llegó a suceder. Y gracias a Dios uno va creciendo y va entendiendo muchas cosas, pero que me llegó a suceder también. Cuando llega el tiempo de la Santa Cena, donde hacemos este acto del lavatorio de los pies, ¿cuántos de nosotros vamos con aquel que quizás no nos cae bien? ¿Cuántos de nosotros nos postramos a lavar el pie del que me hizo daño de alguna forma? ¿O del que me traicionó de alguna manera? ¿O simplemente de aquella persona que quizás no conozco, que no tengo una relación muy cercana? Ya no me animo, ya no voy, ya no soy capaz de hacerlo. Busco con alguien que tenga confianza, con alguien cercano, voy y me lavo los pies con esa persona. ¿Por qué hacemos esto? Cuando Jesús hizo todo lo contrario, lavó los pies de aquel que lo iba a traicionar, de aquel que lo iba a negar. ¿Nos está moviendo el amor? ¿O lo que nos mueve es el orgullo, el rencor? ¿Qué es lo que está moviendo nuestro liderazgo? ¿Imitamos a Jesús en nuestro liderazgo? Hagan esto que yo les enseño, nos dice Jesús. Amen, amemos como el Señor nos amó primero. A eso somos llamados en nuestro ministerio. Dejemos de lado el rencor, el orgullo, la altenez, el querer ser mejor, el querer ser mayor, el sentirnos superiores por ser o hacer tal cual cosa. Abandonemos todo eso porque no es lo que Jesús nos enseña. Jesús era el maestro, el Señor, y se postró y lavó los pies. Y hoy nosotros, por estar a veces en un lugar de liderazgo, no lo queremos hacer. ¿Qué me van a decir si lo hago? Y es interesante, ¿no? La pregunta, ¿por qué será por qué sus discípulos
Y se las dejo para pensar. ¿Por qué sus discípulos no tuvieron esta actitud? ¿Por qué sus discípulos al llegar a ese lugar no dijeron, bueno, siéntense, le vamos a lavar los pies? ¿Por qué no nació de ellos esta actitud? Y se las dejo ahí para que ustedes puedan pensar. El modelo. Y este texto es muy profundo. Escuchen bien lo que dice en Juan 13, su verso 2 al 5 y también del 14 al 15. Llegó la hora de la cena, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Y después nos dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les he puesto mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. No nos dice para que hagas lo que quieras o para que sirvas a quien tú crees que debes servir, para que hagas lo mismo que yo he hecho. Jesús no hizo excepciones de personas. Él nos amó a todos. Él sirvió a todos. Hoy, ¿cuántas veces nos cuesta y nos sigue costando hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús? Muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo al qué van a decir si me ven haciendo esto, si me ven ayudando a aquel, que tenemos miedo a dañar un poco nuestra reputación, entre comillas, y nos alejamos de lo que el Señor nos está llamando a hacer. A veces por cargar ese orgullo, ese querer ser mejor o el querer ser visto, terminamos alejándonos del propósito real, que es servir, de la característica esencial también del liderazgo, que es servir. Jesús era Señor y Maestro, nos dice en el texto. Yo, Señor y Maestro, he hecho esto. Hagan ustedes lo mismo. A él no le interesó su posición, no le importó, sino que se postró y ocupó el lugar de siervo, ocupó el lugar de esclavo y realizó esa tarea que hacían los esclavos, que hacían los siervos en aquella época. Y lavó los pies empolvados de todos sus discípulos. Hoy somos llamados a hacer lo mismo. Liderazgo servidor no era el modelo. Obviamente no era lo visto en la sociedad en aquel entonces y muchas veces hoy no es lo mejor visto. En aquel entonces lo hacía el esclavo. Alguien tenía que hacer esa tarea. No lo hacía el amo o el señor de la casa. Hoy, ¿qué pasa? Hoy estamos tan preocupados en nosotros mismos, en querer crecer, en querer beneficios personales, en conquistar cosas para nuestra vida, que nos olvidamos de este modelo. Me preocupo tanto por el yo que me olvido de él, del que está a mi lado, de mi prójimo, me olvido de él, porque estoy ocupada y preocupada por el yo, por lo personal. Me preocupo solo de lavar mis pies y no el de mi hermano, y no del perdido. Muestra muestra de una actitud de servicio. Es lo que hace Jesús. Y la pregunta que le hacía hoy, ¿por qué los discípulos no hicieron esto? Y yo, en lo personal, creo que los discípulos no se atrevieron a hacer eso porque tenían miedo al que dirán, miedo a perder su estatus, entre comillas, su estatus social, miedo a que sean vistos como esclavos, como siervos. Sentían vergüenza de hacer esa tarea.
¿Cuántas veces tú o yo sentimos vergüenza de hacer tal o cual tarea? Y le mandamos a otro y le mandamos a otro. Postrémonos a lavar los pies de nuestros hermanos, sin importar quién es, cómo es o qué haya hecho con nosotros. Jesús nos enseña un amor revolucionario, un amor que perdona, que no guarda rencor. Ese es el amor que nos enseña, ese es el modelo que nos enseña el Señor Jesús y que nosotros como líderes de la iglesia tenemos que llevar adelante. En cada tarea que hagamos, en cada ministerio en el cual formemos, tenemos que ser conscientes de que somos llamados a servir. Hagan esto. Les dejo mi ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho, dice el Señor Jesús. Hagamos lo mismo. No hagamos algo parecido, similar, sino que lo mismo que el Señor ha hecho. Y podemos ver que entonces lo que impulsó a Jesús fue el amor. Y podemos ver el poder que tiene ese amor verdadero que proviene de Jesús. Primera Corintios 13, en su verso 4 al 8, un texto muy conocido que muchas veces lo usamos, pero quiero que hoy podamos reflexionar y meditar profundamente en lo que dice este texto, en todo lo que envuelve este texto, y que lo podamos hacer personal. Esa es la invitación para leer este texto. Dice así, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Amén. Wow, qué poderoso que es el amor. Qué poderoso que es el amor que nos tiene el Señor. Y este amor tenemos que reflejar, así como dice en este texto, sin orgullo, sin rudeza, sin ese enojo acelerado, sin el rencor. Es el amor que tenemos que transmitir cada día. Veamos si cambiamos la palabra amor por la palabra Cristo y vamos a ver cómo este amor que nos habla el texto es el amor que Cristo nos tiene. Dicen, cambiando la palabra amor, Cristo es paciente, y vaya que Cristo es paciente con nosotros, es bondadoso. Cristo no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. Cristo no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Cristo no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo jamás se extingue. Vemos que es el amor de Cristo, del cual habla este texto. Cada parte, cada característica que tiene este amor lo tiene nuestro Señor. Y por ende somos llamados a desarrollar en nuestra vida estas cualidades que contiene el amor, para poder realmente ser siervos del Señor, para que realmente nuestro liderazgo pueda ser un liderazgo servidor. Tenemos que tener este tipo de amor diferente a lo que es el amor que nos ofrece el mundo, diferente al amor que muchas veces nosotros reflejamos. Tiene que ser el amor de Cristo, ese reflejo que tenemos cada día. Este es el amor que somos llamados a transmitir. Y quiero invitarte que puedas hacerte la pregunta, ¿puedes sustituir tu nombre por la palabra amor y Cristo? Si ponemos tu nombre o mi nombre en esa línea, ¿dirá la verdad? ¿Estoy reflejando todo eso? Voy a hacer un ejemplo con mi nombre, pero me encantaría que ahí en sus casas puedan también ustedes hacer el ejemplo con su nombre y marcar aquellas cosas que quizás todavía no están desarrolladas en su vida. Esa parte del fruto del espíritu que aún me está costando.
esa parte de esa cualidad del amor que aún no la tengo o que me está costando trabajo llegar a desarrollarla. Y que oremos a Dios, que tú puedas orar a Dios en tu casa y decirle, ayúdame, ayúdame a reflejar este amor que tú me enseñas. Voy a hacer el ejemplo con mi nombre. Adriana es paciente, es bondadosa y no es envidiosa. Vaya que me falta la parte de paciencia. Adriana no es ni fantasiosa ni orgullosa. Adriana no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Adriana no se deleita en la maldad, sino que regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Adriana jamás se extingue. Wow, ojalá que todo esto que dice acá lo podamos reflejar. Cuando leo este texto poniendo mi nombre, me doy cuenta que hay muchas cosas las cuales no están en mi vida. Mucho de la paciencia, mucho del orgullo, del rencor que tengo que dejar, que tengo que abandonar, del enojo. Pero somos llamados a eso. Somos llamados a reflexionar cómo está siendo mi vida, cuánto estoy reflejando a Cristo en mí. Y decirle al Señor, decirle a nuestro Papá Celestial, yo quiero cambiar. Yo no quiero ser más orgullosa. No quiero más guardar rencor, no quiero más tal o cual cosa. Decírselo a nuestro Dios. Él está presto para oírnos y para ayudarnos. Si vamos ante Él con un corazón humilde, un corazón rendido que quiere realmente ser un siervo, que quiere realmente postrarse ante Él y servir a la humanidad. Si tenemos ese deseo en nuestro corazón, el Señor nos va a ayudar a cambiar. Él es ese alfarero que nos va moldeando, que nos va quitando lo que tenga que quitar, agregando lo que tenga que agregar, limpiando todo lo que hay allá adentro. Ese es nuestro Dios y lo puede hacer, pero nosotros somos los que le tenemos que decir sí o no. Mi esposo siempre dice que Dios es un caballero. Él toca la puerta, no entra sin permiso. Es respetuoso de nuestra decisión de querer abandonar o no algún pecado, algún mal carácter. La decisión es nuestra. El Señor está dispuesto a moldearnos como ese barro en la mano del alfarero. Él está dispuesto. Reflexionemos, reflexionemos en estos días qué es lo que tengo que cambiar en mi vida y pidámosles a Dios que comience a hacer esa obra maravillosa o que siga haciendo esa obra maravillosa en nosotros. Cada día hay algo nuevo que podemos mejorar, en lo cual podemos crecer y somos llamados a esto, para poder reflejar realmente este amor verdadero, ese amor de Cristo. Y bueno, este es un ejemplo de un modelo de liderazgo, un modelo servidor, un modelo contemporáneo. Este modelo servidor no solo se vio en la vida, en el tiempo de Jesús, perdón, no solo se vio en aquel entonces, sino que hoy también está presente y no solo se tiene que dar dentro de nuestro núcleo eclesial, sino que tiene que salir hacia afuera. Yo puedo llevar un liderazgo servidor en mi trabajo, en mis estudios, en mi mover social de cada día. Tengo que implementar este liderazgo servidor. Tiene que ser para mí, con mis hermanos, pero también tiene que ser con mi vecino, con mi amigo, con cada uno de los que me rodea, implementar esto. Y este restaurante, Shakespeare, creo, algo así se pronuncia, este restaurante tiene implementó este modelo de liderazgo servidor y realmente fue de bendición para ellos y también de bendición para los que le rodeaba al implementar este liderazgo. Ellos se plantearon un propósito bastante interesante y es así. El propósito de toda la corporación dice glorificar a Dios, siendo fieles administradores de todo lo que se nos ha confiado y tener una influencia positiva en todos quienes entran en contacto con Chick-fil-A. ¡Wow! Ese es el propósito de esta corporación.
Este es el propósito que ellos le transmiten a sus empleados, a los que adquieren, a los que van, a los que compran, a los consumidores. Ellos transmiten este propósito, glorificar a Dios en primer lugar. Ser fieles administradores, comprenden que lo que tienen no es de ellos, sino que están administrando los recursos de Dios. Y tener una influencia positiva, transmitir ese amor, ese servicio a todos los que les rodea. ¿Y a qué se dedican? A hacer hamburguesas de pollo, a hacer esto, a hacer sándwiches. A eso se dedican y transmiten el liderazgo servidor. Hoy, tú en tu trabajo, yo en mi trabajo, en cada lugar, podemos transmitir este propósito. Podemos llevar este modelo servidor de liderazgo a donde estemos. Esa es la invitación que tenemos. Y ellos usan este modelo sirve de liderazgo servidor, vendría, y se enfocan en las iniciales que dice sirve, y la primera es, se enfocan hacia el futuro. Son astutos. Plantean, tienen la visión bien clara, plantean metas, formas de lograr eso, de llegar, de crecer y seguir siendo de bendición, de concretar y llegar a, a lograr ese propósito. Involucran y desarrollan a otros, ven el potencial de sus empleados y lo desarrollan, lo involucran. Hacen de una compañía una familia, por decirlo en palabras más sencillas. Reinventan continuamente, piensan, son creativos, innovan, buscan formas de hacer las cosas, reinventan continuamente. Valoran el resultado y las relaciones. Qué bueno, hemos alcanzado esto, celebran sus metas logradas y valoran las relaciones, el vínculo que se ha creado en esa compañía, en esa familia, por decirlo así. Y encarnan los valores del reino, esos valores que hoy en la sociedad se están perdiendo a pasos agigantados. Tenemos que volver a reencarnarlos, tenemos que volver a mencionarlos, a vivirlos. ¿Cuánta paz hace falta en el mundo por hablar de un valor? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta verdad? Hoy la mentira predomina, cuando la verdad tiene que ser lo que resalta en nuestra vida. ¿Cuánto perdón falta? Encarnar estos valores, vivir estos valores. Somos llamados a esto en el liderazgo servidor. Bueno, y como conclusión, el desafío es seguir el ejemplo de Cristo y ser modelos de un liderazgo servidor en la iglesia y en la calle. Ser modelos de liderazgo servidor. Siguiendo a quién? A Cristo. Él es la base. Él es el que nos enseña este modelo tan increíble y tan profundo y tan hermoso para transmitir. Él es el ejemplo más vivo de amor que podemos transmitir al que me rodea. Recuerden, la vida espiritual, la parte espiritual, el llamado, todo lo que hablamos en la clase anterior, es una de las cualidades del liderazgo. Ese llamado que proviene de Dios, esa aceptación al llamado, a entender la visión, a ponernos en marcha, proviene de Dios. Pero también otra cualidad, otra característica del liderazgo bíblico tiene que ver con el servicio. No me sirve una sin la otra, necesitamos hacerlo en conjunto y siempre estar basados en Dios y en su palabra. Y también hay otra característica que vamos a ver hoy también, no sé si vamos a llegar a verla entera, pero vamos a ir viendo hasta dónde llegamos y cualquier cosa, continuamos la clase que viene, que es la característica transformacional del liderazgo. Y siguiendo con esta última característica de liderazgo, liderazgo transformacional, vamos a hablar un poco acerca de hacer agentes de cambio significativo, cambios significativos, y transformar seguidores en líderes, hacer que nuestros hermanos crezcan y también aspiren a ser líderes, llevar a eso, un liderazgo transformacional. Vemos las mariposas ahí. ¿Qué pasa con la mariposa?
Tienen todo su proceso, desde la crisálida hasta que va, todo ese proceso hasta que, del gusanito y todo el proceso hasta que sale una bella mariposa. Hay un cambio, hay una transformación. Y eso tiene que suceder en el liderazgo bíblico. Tiene que haber una transformación. Y esa transformación viene de Dios. Y vamos a estar viendo un poco esto. Bueno, como vimos, es la última parte, el último lado, podríamos decir, de este liderazgo bíblico. Ya hemos visto la parte espiritual, de liderazgo servidor, y ahora vamos por transformacional. Y, cómo no, Jesús es el máximo agente de cambio. Y es muy interesante esto de que Jesús es el agente de cambio y lo podemos ver en el Sermón del Monte. Allí en Mateo 5 hasta el capítulo 7, si lo leemos, les invito a que se tomen un tiempo, que lo lean completamente y que puedan responderse estas preguntas. ¿Qué clase de cambio predicó Jesús? Que ustedes puedan responder y si me las quieren compartir, me las mandan por WhatsApp y si no, no pasa nada. Pero que puedan hacérsela, que puedan leer y hacerse. ¿Qué clase de cambio predicó Jesús? ¿En qué se diferencian las enseñanzas de Jesús de la clase de cristianismo que tú experimentas en tu entorno? ¿Qué diferencias hay conforme a ese sermón que anuncia y que proclama Jesús? Bueno, les dejo ahí ese desafío. Yo voy a estar mencionándolos algunas, ustedes seguramente van a poder profundizar más en estas y ver otras. Y el Sermón del Monte, como decía, algunos de los cambios, podemos decir que Jesús anuncia, tienen que ver con estos que voy a dar ahora. El primero, orden inversa de expectativas. Y ante eso, es muy interesante, ¿no? Lo que dice Mateo 5, 38, 39. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, ahí viene el cambio, no se resistan a lo que es, al que es malo, sino que cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Agente máximo de cambio nuestro Señor Jesús. ¿Qué se sostenía socialmente y a veces hoy incluso se sigue sosteniendo? Ojo por ojo, diente por diente. La famosa ley de Talión. Tu merecido se paga conforme a lo que me has hecho. Te voy a pagar con la misma moneda. Es la frase más actual por ahí que se me viene a la mente. Te voy a pagar con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice Jesús? Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Y Jesús menciona lo que realmente dice la verdad. No se resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntala también la otra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, o decíamos, espero que sea un decíamos y no un decimos, me la vas a pagar? Y quedamos enojados por algo que me hicieron y comienza el orgullo y comienza el rencor y la falta de perdón ahí a golpear nuestra puerta y a veces dejamos que pase. Y es algo que vivimos a diario y tenemos que acordarnos qué es lo que nos dice el Señor. Orden inverso de expectativas. No te voy a pagar con la misma moneda. Quizás me mentiste, me traicionaste, pero no te voy a pagar con la misma moneda, te voy a pagar con el amor de Cristo, porque es lo que está emanando en mi vida, es lo que quiero reflejar, es lo que estoy sintiendo, es el amor de Cristo. Esta va a ser mi forma de devolverte el mal que me hiciste. Somos llamados a esto. Estándar de morales más alto. Escuchen este texto, Mateo 6:1. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea.
Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo, en los cielos, no les dará ninguna recompensa. Cuidado, cuidado con hacer o liderar o ir a un ministerio o hacer tal o cual actividad solo para ser vistos, solo inspirados por este aire de grandeza, de reconocimiento, inspirados por el yo, solo para que los focos y la iluminación y todo esté sobre ti o sobre mí. Cuidado con la intención en la cual hacemos las cosas. No lo hagan solo para ser vistos. No ayudemos al pobre, al necesitado, al desamparado, solo para que me digan, ay, mira, lo está ayudando. Y que ese, ay, mira, lo está ayudándonos de ese orgullo, para enaltecernos. No somos llamados a esto. ¿Qué hacían los fariseos? Oraban en cada esquina y a gritos oraban y oraban. ¿Para qué? Para ser vistos. No somos llamados a mostrarnos, a ser vistos. Somos llamados a ser siervos. Acuérdense de la característica anterior. Es muy importante que analicemos esto. ¿Qué hacía Jesús? Ayudaba sin esperar nada a cambio. Ese es otro punto importante. Dar sin esperar recibir algo a cambio. Tiene que ver un poco con esto. Como líderes muchas veces nos puede pasar que quizás en la posición en la que estemos o en el cargo o demás que ocupemos o la consagración quizás que tengamos, a veces nos puede llevar a que este aire de grandeza o superioridad comienza a nacer en nosotros, pero tenemos que sacarlo de raíz, tenemos que decir no, no es lo que Cristo espera de mí. Cristo espera que yo sea un esclavo, un siervo, ¿no? Aquel reconocido y enaltecida persona. Seamos conscientes de esto y no nos dejemos atrapar por la fama, por el reconocimiento, porque nos pueden hacer caer muy bajo en nuestro liderazgo, nos pueden hacer, y vamos a ver en una clase acerca de esto, hacer terminar mal ese llamado que el Señor nos hace, estropear todo ese hermoso llamado o ese hermoso propósito que el Señor tiene con nosotros, por enaltecernos. Fundamentados en verdades incambiables. Mateo 5:17. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús no vino para quitar la ley o decir esto ya no sirve más o para sacar de lado los 10 mandamientos. No, no vino para eso. Vino para que se cumpla la verdad, para que se cumpla la palabra de Dios. La palabra de Dios, los mandatos de nuestro Dios son incambiables, perduran para siempre, no van a cambiar, son eternos. La palabra de Dios es eterna. Jesús no vino a cambiar, vino a cumplir esa palabra, vino a decirnos que esa palabra tiene que ser una realidad en nuestra vida. Lo que sí va a cambiar muchas veces son los métodos, la forma, la cultura en la que vivimos. Por ejemplo, Jesús comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Seguramente la percepción o el entendimiento, perdón, la percepción de esas bienaventuranzas en aquella época, en cuando Jesús las dice por primera vez, no van a tener el mismo impacto, por así decirlo, o sentido, impacto sí, pero sentido a las que cuando las leemos hoy, porque el contexto es diferente. Leer las bienaventuranzas en un contexto, si las leemos hoy, donde hay guerra, donde el cristianismo es perseguido, no van a tener el mismo sentido que leerlas en nuestro contexto donde hay esa libertad. Es un ejemplo nomás. Va a cambiar según el contexto, según la situación que se está viviendo, pero la verdad es la misma para siempre.
se va a vivir, por decirlo de otra forma, ¿no? Se va a vivir de manera diferente, la vamos a sentir de manera diferente según sea nuestra situación actual. Y el último, desafíos, perdón, a ser agentes de cambio. Eso es lo que nos desafía Jesús, que seamos esos agentes de cambio. Dice, escuchen, Mateo 5 13 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá, cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se la pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Wow, agentes de cambio. Hoy, cuánta oscuridad hay en nuestro mundo. Cuánto sabor falta en la vida de las personas. Y somos llamados a ser la sal y la luz en el mundo. A eso somos llamados, a ser diferentes, a tener un impacto significativo, a mostrar algo distinto. Y ese distinto es Jesús. Es esa esperanza, esa paz, ese amor tan inmenso que nos regala Jesús. Esa salvación que proviene de Él. Eso es lo diferente que podemos mostrar en este mundo y somos llamados a ser agentes de cambio, a no quedarnos calladitos, sentaditos, sino que a salir, a mostrar al verdadero Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a este que vino al mundo a morir por ti y por mí. ¿Qué desafío más inmenso nos deja el Señor Jesús? No tengamos miedo de ser diferentes. No tengamos miedo de ser verdaderos cristianos, porque es lo más hermoso que le podemos dar a este mundo que tanta necesidad tiene. Somos desafiados a ser agentes de cambio. Pero ahora, ¿cómo reaccionamos muchas veces como líderes al cambio? A muchos líderes no nos es agradable la palabra cambio, modificación. No nos gusta, a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como siempre se hicieron o de la misma forma, que quizás son buenísimas las formas en que se hacen las cosas, pero a veces nos acomodamos o nos acostumbramos a eso que tenemos un cierto recelo o cierto miedo incluso a los cambios. Y vamos a ver un poco en esta clase y más adelante vamos a profundizar, creo, un poco más de esto. Así que vamos a ver un poco cómo las personas reaccionan al cambio. Y hay varios grupos. Y el primer grupo son los innovadores. Quiero que miren bien la imagen que está ahí. Los aventureros, los que se lanzan, los que no tienen miedo y van y hacen. Tres características. Están generalmente expuestos a influencias externas. Conocen todo el movimiento que hay a su alrededor, todas las innovaciones, las modas y se atreven a ir probando e innovando. Están ansiosos de probar ideas nuevas, como esta chica. El zapato se usaba en los pies, pero ahora ella lo usa en la cabeza. Están ansiosos a probar cosas nuevas, algo diferente, algo distinto. Están cómodos con lo inseguro, con aquello que no fue probado quizás, o que con aquello que todavía no se tiene idea si va a funcionar o si es conveniente. Ellos son aventureros, van, hacen, se animan, lo prueban. Podemos ser un líder aventurero. Vamos a ver. Y quiero que puedas analizarte y que, bueno, yo también me tuve que analizar un poco a ver en cuáles de estas reacciones al cambio estamos puestos nosotros, o estás puesto vos, o estoy puesta yo, y que podamos ir analizando un poco. Primero, los innovadores. Si te gusta todo el tiempo
innovar y hacer y que todo sea nuevo, probar ideas nuevas, esa creatividad al máximo, no tienes miedo a lo inseguro, a lo que quizás no sé cómo lo van a aceptar mis hermanos, quizás estás en ese grupo de los innovadores. Adoptantes temprano, los respetables. Vamos a leer un poquito las cualidades o características. Son una parte más integrada del sistema social local. Saben qué movimiento hay en el sistema local, qué es lo que está de moda, cuáles son las innovaciones, los últimos movimientos, lo que es el boom del momento. Bueno, están metidos en el sistema social, lo saben, están al tanto de los cambios que se está viendo. La otra, tienen el más alto grado de opinión en el liderazgo. Opinan, comparten sus ideas, sus, sus cosas, van, opinan, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, me gusta esto, esta nueva idea, podemos innovar en esto, cambiar aquello. Tienen una opinión buena en el liderazgo, dan buenas ideas. Y el otro, su rol en la sociedad es de disminuir cualquier inseguridad acerca de una nueva idea. Antes de aplicarla, antes de decir sí, vamos a hacer esto, este cambio, ¿qué hacen? Disminuyen cualquier inseguridad. Van a buscar toda la forma posible de que los demás puedan decir sí, está buena la idea y lo vamos a hacer. Que no haya inseguridad. Buscan eso. Entonces, adoptantes tempranos. ¿Por qué temprano? Porque, como dijimos, son una parte más integral del sistema social. Saben lo que está de moda, vamos a decir de moda por decirlo de alguna forma, lo que está en auge o los cambios que se está viendo socialmente y bueno, tienen estas otras características. Mayoría temprana. Los deliberados, premeditados. Adoptan ideas justo antes que la persona promedia, adoptan las nuevas ideas, los nuevos cambios antes de que por ahí la mayoría o las personas promedias. El proceso de innovación, decisión es más largo. ¿Cómo es? O sea, en esta parte el proceso de decisión, de innovación y decisión es más largo porque se sientan a pensarlo y repensarlo y ver si conviene, si va a ser de bendición o no. Siguen con, siguen con voluntad, pero raras veces lideran o guían. Es esta persona que dice, piensa una idea y la repiensa y busca y piensa por varios tiempos y dice, podemos hacer esto. Y tira una idea que quizás a ningún otro líder se nos hubiera ocurrido, pero esa persona lo lanza esa idea. Y decimos, ah, mira, ¿cómo no se me ocurrió hacer eso? Pero ¿qué hace esta persona? Con la última característica. No va a liderar esa idea, no va a decir, vamos a hacer esto, yo les guío, yo les muestro, yo los acompaño, sino que él se queda al margen. Doy la idea, pueden hacer así, así, o resolver de esta forma o aquella, pero raras veces lideran o guían. No llevan a cabo esa idea, sino que solo lanzan la idea y que otro lo haga, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? De una forma más fácil, que otro lo haga. Propongo esto, pero no me encargo yo de liderar esa idea o de llevar adelante ese proyecto. Y mayoría tardía, los escépticos, adoptan nuevas ideas luego del promedio, luego que todos adoptaron las ideas. Bueno, ahí sí, ya todos la probaron, vieron si funcionó o no, entonces ahora sí, ya está más segura la cosa, ya puedo hacer. Vi que en la otra funcionó, entonces ahora lo voy a implementar yo. Adoptan por presión de la sociedad. Es necesario este cambio, hay una presión social, entonces lo terminan adoptando por presión social y no por el hecho de estar convencido de que así debería ser o de que no le termina de convencer bien la nueva idea, sino que la adoptan por esa presión social y, bueno, la adoptan después de que otro ya la haya probado. Y por último, los rezagados, los tradicionales. Suena fuerte esta palabra, pero
tienen esta característica. Casi sin opinión de liderazgo, adoptan muy tarde y cuando lo hacen, la innovación ya está siendo suplementada por otra. Ellos crecieron de una forma, aprendieron a hacer lo que hacen de alguna forma, o llevar el ministerio de una forma y se cierran a esa forma. No tienen esa mente abierta, sino que se cierran a cómo lo hacen y cómo saben hacerlo. Y adoptan, si van a adoptar una nueva idea, ya es muy tarde y ya hay otras ideas que está suplementando a esa idea que ellos van a adoptar. Son un poco, es un poco lento su proceso de adoptar una nueva idea. Entonces siempre quedan por detrás de el promedio. Y vimos estos cinco tipos y la pregunta es, ¿en cuál de ellos por ahí nos caracterizamos mejor? ¿En cuál de, cómo está siendo esa respuesta que doy como líder ante el cambio, ante ser ese agente de cambio? Siempre cuando hablamos de cambios tenemos que ser cuidadosos porque no todas las cosas cambian. Como dijimos hoy, la verdad de Dios es eterna. No hay forma de que cambie. No hay forma de que eso sea distinto. Pero hay otras cosas que tienen que ver con las épocas, con las culturas, que sí pueden ir cambiando, modificando las formas en cómo hacemos. ¿Se entiende? Tenemos que ser muy cuidadosos y ver si realmente va a ser de bendición también. Porque no porque a mí se me ocurra un cambio y lo voy a implementar y ya está. Tengo que ver si va a ser de bendición para el pueblo de Dios, para los que me rodean. ¿Va a ser de bendición este cambio o no? Tenemos que ir viendo todos esos aspectos, analizar todo el abanico de aspectos para llegar a este cambio. Ahí ya soné un poco ya soné un poco a la mayoría temprana. Bueno. Segunda parte, comportamiento transformacional. Y a ver un poco qué hora tenemos. Tenemos un ratito todavía. El liderazgo, por ejemplo. Cuando hablamos de este comportamiento transformacional, esa característica del liderazgo bíblico, viene enmarcado con esto, liderazgo, por ejemplo. Yo quiero, como decíamos hoy, quiero que el ministerio sirva, que el ministerio haga, y bueno, me tienen que ver a mí haciendo. Si me ven a mí sentado, distante, que no impulsa, entonces difícilmente van a estar motivados. Un líder transformacional es el que lidera desde su ejemplo. Y la pregunta es, ¿cómo está siendo mi ejemplo ante mis hermanos? Ellos modelan el camino practicando lo que predican, desafiando así a la gente a imitarlos. Practican lo que predican. Hablo acerca de la pasión por el perdido y bueno, tengo que practicar esa pasión por el perdido. Hablo acerca de ser agente del cambio y tengo que practicar eso. Practican lo que predican, lo que dicen, lo que hablan, tiene que llevarse en hechos. Y eso va a desafiar a las personas a imitar. Perseveran aun cuando los seguidores fallan. Muchas veces en el ministerio hay tiempos donde las personas que se involucraron comienzan a menguar, comienzan a salir, a, a dejar de lado por ahí ese llamado, pero nosotros como líderes tenemos que perseverar, seguir adelante, porque si estamos convencidos que esa visión vino de Dios, no la debo abandonar. Motivan a otros a trabajar con dedicación, y esto es muy importante. Como líder tengo que motivar a otro a trabajar, no lo tengo que hacer todo yo. Muchas veces en la pastoral, muchas veces como pastor, eh, podemos ver desde afuera que en distintas situaciones es el que hace todo. Se ocupa de esto, de esto, de esto, se ocupa de todo lo de la iglesia. Cuando todos los otros hermanos quizás no hacen nada. Tenemos que aprender a delegar. Tenemos que aprender a motivar a otro que desarrolle sus dones, que crezca, que haga, que se dedique, que trabaje con dedicación, con esmero, con entusiasmo, y lo van a hacer viéndonos a nosotros. Ahí va a salir ese entusiasmo por servir. Pero esto no quiere decir que yo haga todo, sino que debo despertar en el otro esa motivación por servir.
En las Escrituras Jesús nos deja su ejemplo. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos hace un rato en el tema anterior? Servir, hacer lo que Jesús hace. En todo, en todo lo que Jesús nos enseña tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que hacer de la palabra una verdad, algo tangible en nuestra vida. Se tiene que ver, tengo que actuar de la misma manera en que me enseña la palabra. Y tenemos algunos comportamientos que tienen que ver con esto transformacional y tiene que ver con la motivación inspiradora, uno de ellos. Los líderes transformacionales inspiran en las personas esfuerzos sacrificiales más allá de las recompensas. Inspiran que la persona se esfuerce sacrificialmente, que pueda llevar a cabo, que lo haga, más allá de la recompensa que puedan obtener, más allá del reconocimiento o el agradecimiento que puedan recibir. Su motivación tiene que estar más allá de ello. Y para eso tiene que haber una clara comunicación de una visión. Ser claros en qué vamos a hacer, qué vamos a lograr, cuál es el propósito para alcanzar. Establecimiento de metas. Vamos a hablar toda una clase sobre metas. Establecimiento de metas para lograr, primero voy a hacer esto, después que logramos eso, vamos a hacer aquello y aquello hasta llegar a alcanzar el propósito. Delegación de autoridad y empoderamiento de sus seguidores. Lo que decía hoy, no hagamos todo nosotros como líderes, deleguemos. Tenemos que ser astutos y poder observar en nuestros hermanos cuáles son sus dones, dónde Dios quiere usar a mi hermano y delegarle autoridad, delegarle responsabilidad y empoderarlos. Empoderarlos en el buen sentido de la palabra, que ellos puedan crecer. Hay un Hay una frase que siempre me viene en mente, no me acuerdo qué pastor lo dijo, pero siempre la tengo presente. Y cuando un líder, el líder que, que hace todo, que se encarga de hacer todo, es como una regadera sin agua, una regadera sin agua. Escuchen bien. Es como una regadera sin agua. Es el líder que no delega autoridad, que solo lo quiere hacer él todo, que tiene miedo a que otro lo haga porque quizás no lo hace como a mí me gusta. Es una regadera sin agua. ¿Y qué pasa con los que están a su alrededor? Son las flores. Y si no reciben agua, esas flores se marchitan. Nosotros como líderes podemos estar haciendo que los que están a nuestro alrededor se estén marchitando, como una flor que no recibe agua, que no recibe sol, porque lo queremos hacer nosotros. Deleguemos autoridad. Deleguemos esa autoridad, deleguemos responsabilidades, tareas, conforme a los dones o habilidades, conforme a los dones más que nada de cada hermano. Afirmación y aliento a los seguidores. Vamos, podemos, vamos a hacerlo. Dios nos está llamando para hacer esto. Aliento. Tú puedes, yo te veo haciendo eso. Alentar, decirle sí, vos podés, vos sos capaz. Dios te está llamando. Afirmación y aliento a los seguidores. Motivación inspiradora. Tiene que salir de un líder transformacional. En las escrituras, ¿qué dice Nehemías cuando va a reconstruir las murallas? Vamos, anímense, reconstruyamos las murallas, dice Nehemías. Vamos, anímense. No dice Nehemías, vayan ustedes a hacer esto, hagan aquello. No, ¿qué dice? Vamos, vamos juntos, anímense. Recobren ánimo, que vamos a poder hacerlo porque Dios nos está llamando. Reconstruyamos la muralla. Nehemías forma parte de todo el trabajo, pero también involucra a otros a formar parte y los motiva. Otra característica del comportamiento transformacional, estimulación intelectual. Líderes transformacionales alientan a las personas a, a pensar fuera de lo tradicional y crecer en sus funciones. Escuchen estas características. Alientan a seguidores a probar nuevas soluciones, dejan experimentar, te presenta una situación y cómo hacemos, y bueno, siempre hacemos de esta forma.
Y quizás algún hermano nos dice, ¿y si probamos a hacerlo de esta otra manera? Y tenemos que analizar y si va conforme a la palabra, probarlo a hacer de otra forma. Toleran errores. Muchas veces nuestros hermanos se van a equivocar. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Y tenemos que ser tolerantes porque todos estamos en ese proceso de crecimiento. Libertad de la creatividad. Dios nos dio la creatividad. Él es un Dios creativo. Imagínense todo lo que hizo, cómo hizo el universo, cómo hizo nuestro planeta, cómo todo funciona de una forma tan perfecta, los colores, los olores, todo lo que podemos experimentar en la Tierra. Y es porque tenemos un Dios creativo, seamos nosotros también creativos. En las Escrituras, Pablo es un ejemplo de esta práctica, de lo que estamos viendo. Dice, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. ¿Qué hace Pablo? En distintas ocasiones mentorea a otros. En el caso de Timoteo, Pablo se presentó ante Timoteo y lo ayudó en su ministerio, le enseñó, lo, lo motivó, lo alentó, estuvo acompañándolo en ese crecimiento. Pero para que esto se dé, primero nosotros nos tenemos que esforzar por presentarnos ante Dios aprobados. Mi vida tiene que ser una vida íntegra para que el que está a mi lado también pueda crecer, viendo ese ejemplo que le estamos dando. Otro comportamiento, consideración individual. Líderes transformacionales trabajan personalizando el liderazgo lo más posible. Personalizar, tener ese tiempo de charla con esa persona, así como Pablo habrá tenido sus tiempos de charla, de consejería con Timoteo, nosotros tenemos que tener con esas personas. Algunas prácticas son entrenamiento y mentoría de seguidores, estar con ellos, mentorearlos, delegación de tareas. Mirá, quiero que me ayudes con esto, ver cómo lo hace. Es una forma de ir integrando al hermano. Preferencia a interacciones personales, charlar, hablar, estar en contacto, ser ese mentor, por así decirlo. Somos llamados a eso. En las escrituras, ¿qué hizo Jesús? Preparó a sus discípulos. Luego que los preparó, los mandó. Escuchen lo que dice Marco 3:14. Constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué hizo primero? Que estuvieran con él, que vean cómo él hacía su ejemplo, cómo se manejaba, cómo era Jesús, para que lo vean, para que puedan ver el ejemplo. Y luego los envía, los envía. No solo se queda en que miren mi ejemplo, sino que los envía. Dios busca hombres y mujeres que sean verdaderos líderes bíblicos. Dios los usará para cambiar el curso de la historia. Hoy Dios busca líderes bíblicos, que estemos sustentados en Dios, en esa relación profunda que veíamos, y la palabra. Líderes que tengan esa cualidad espiritual, ese llamado que proviene de Dios, esa entrega de la visión que proviene de Dios. Líderes siervos que se atrevan a lavar los pies empolvados de los hermanos y del que nos rodea. Líderes transformacional, agentes de cambios, líderes que sean ejemplo en su forma de vivir, que hagan lo que predican, que vivan lo que predican. Esto está buscando Dios. Analicémonos en esta clase realmente cómo está siendo mi liderazgo. El modelo que estoy siguiendo es el modelo de Jesús. Creo que hay mucho para hablar sobre estos temas y vamos a seguir profundizando algunos de ellos, vamos a seguir hablando sobre ello. Y si alguien a lo largo de esta clase
como es grabada, por cuestiones que no pude estar el jueves, tiene alguna duda o quiere compartir algo o quiere responder a algo o preguntarme algo, que lo pueda hacer, que pueda tener esa confianza de charlar, de compartir cómo están viviendo su liderazgo. Creo que es importante que entre todos podamos ayudarnos, entre todos podamos crecer, que no seamos ese líder que es esa regadera seca, que no rocía agua, que no rega a los que están alrededor, sino que realmente podamos ser líderes que quieran que los otros florezcan, crezcan, se desarrollen. Por eso necesitamos trabajar en conjunto, para que estas características de liderazgo bíblico sean una realidad en nosotros. De esta forma voy a dar por cerrada la clase de hoy y Dios mediante el martes vamos a estar hablando un poco más, vamos a estar trabajando sobre otros temas, si, si Dios así lo permite. Así que, bueno, que Dios los bendiga y nos estamos viendo el martes. Hasta luego.